Cada palabra que se suelte muy atenta en el nombre de Jesucristo, porque es palabra del reino de los cielos, ¿sí? En esta sección le mostraremos a la luz de la palabra por qué hacemos liberación y la forma en que realizamos. Nuestro Señor Jesucristo, primero, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que nos dio poder y autoridad para hacerlo. Como decía la pastora Paula, es un mandato de Dios, es un mandato de Dios que ha dejado a cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. En Lucas 9, 1 y 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Ahí vemos que, como digo, nuestro Señor Jesucristo fue un mandato del Señor, ¿no? Primeramente dice que le dio poder, ya. Pero vemos que si una persona tiene poder, pero no está autorizado, entonces no lo podría hacer. Pero al mismo tiempo dice que le dio poder y autoridad. Es decir, que le dio poder, pero también le autorizó para que haga a aquellos. Y lo envió, es decir, un mandato del Señor. Vemos otro punto que dice que echar fuera demonio es parte de la orden y nuestra función. Ellos se sujetan ya. Pero sin desconocer, mis hermanos, y sin olvidar que lo más importante es la salvación, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros primeramente tenemos que predicar el evangelio, que nuestro nombre y las personas que predicamos el evangelio, que esté escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, ahí nos gozamos, ¿sí? Lo que es la administración, lo que es fuera demonio, es un mandato que debemos de tomarlo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, lo volvemos enemigo del reino de las tinieblas. Porque antes, cuando estábamos con aquello, participábamos en aquello, ¿me entiende? Colaboramos para aquel reino, ¿me entiende? Pero ahora, ¿me entiende? Tenemos batallas espirituales con el reino de las tinieblas. Los apóstoles continuaron haciendo lo mismo que Jesús le enseñó. Nosotros debemos hacer lo mismo. De hecho, nosotros estamos haciendo lo mismo, un grupo de hermanos. Y también lo hará ustedes. Seguro que también lo hará ustedes después que escuche este seminario. En Hechos 5, 16 dice, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados, ¿me entiende? La sanidad, ¿me entiende? Con echar fuera los espíritus inmundos está juntamente con la sanidad, porque los espíritus inmundos son lo que causan enfermedades. Mis hermanos, nosotros no somos los que liberamos, somos un medio, somos un instrumento en manos del Dios Todopoderoso. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo lo libertare, seré verdaderamente libre. ¿Ya? En 1 Corintios 2, del 3 al 5 dice, y estuve entre vosotros, Pablo escribe, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, el evangelio muchas veces se predica por palabra, pero también las personas, ¿me entiende? Se predica con hechos, por ver, por escuchar. En algunos casos, mis hermanos, dice, es bíblico averiguar información sobre la persona que se está ministrando. Jesús lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo fue un modelo. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía todo, pero vemos en Marcos 9:21 que Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto del niño? Y él le dijo, desde el niño. Mire, cuando nosotros vamos a ministrar, es importante hacer una breve interrogación a la persona, ¿me entiende? Porque siempre hay un derecho legal y es por eso que nosotros preguntamos un poco cuál fue la causa o desde cuándo está
en aquellas aflicciones. La mayoría, mis hermanos, de las enfermedades, ¿me entienden? Son causada por el pecado, por la desobediencia, ¿sí? Por la desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en Juan 5:14. Dice que después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado. Es decir, ha sido sanado, ya dice, no peque más. O sea, Claro. hay una recomendación ahí, dice, no peque más para que no vengas algunas cosas peor. Es necesario, mis hermanos, que cuando una persona recibe ministración, liberación, ¿me entiende? Apartarnos del pecado, ¿sí? Entonces, es una breve, porque después se va a seguir enseñando. Dice que en las personas, dice, casi nunca hay un solo demonio, mis hermanos, ¿sí? Por lo general hay varios y hay un jefe, ¿me entiendes? Entonces, siempre cuando una persona, como digo, es ministrada, muchas veces, como digo, en alguna administración es posible que sea libre de un demonio, pero nunca está solo, mis hermanos, ya. Vemos en Marcos 5:19, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces, ellos trabajan por reino, por reino. Por ejemplo, si entra una persona con ira, enojo, vienen muchas cosas, muchas en su reino, viene ira, enojo, pleito, división, contienda. Entonces ellos siempre, le pongo un solo ejemplo, ¿me entienden? Si trae enfermedades, siempre va a traer enfermedades, dolores, aflicciones. Entonces siempre ellos trabajan por el reino, o sea, nunca entra, como digo, una persona, un solo demonio. Es muy importante identificar a aquellos. Ahora una pregunta, mis hermanos. Quizás dice, ¿los cristianos se puede tener demonio? ¿O son los únicos que pueden ser libres? Mis hermanos, miren. Nosotros los cristianos, claro que podemos tener demonio, pero somos los únicos que podemos ser libres, ¿entiendes? Porque hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. En Mateo 15, del 21 al 28, pueden leerlo en su casa, ¿no? Pero ahí vemos que la mujer sirofenicia, ¿me entiende? Pedía que le ayude a su hija. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Responde Juan. Ya. Ya. Entonces, mis hermanos, vemos que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Ya. Le hago como una breve explicación, por ejemplo, en Lucas 13:10. El 11 dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vemos, mis hermanos, en dónde estaba esta mujer. Estaba en la sinagoga. Tenía un espíritu de enfermedad. 18 años, ¿me entiende? Y no se podía enderezar. Entonces, mis hermanos, vemos allí. Entonces, vemos allí, mis hermanos, que una parada de autobús. Hermano, mande a apagar los micrófonos, disculpe. Perdón, gracias. Micrófono, por favor. Ya. Mi hermana Mari. Mi hermana Mari Carmen, si pueden poner, por favor, en mute. Gracias. Sí. Entonces vemos, mis hermanos, allí que esta mujer estaba en la sinagoga, es decir, estaba en la iglesia, ¿me entiendes? Y tenía 18 años enferma, ¿me entiendes? Y vemos en el versículo 16, dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar esta ligadura, es decir, Satanás la tenía atada, ¿me entiendes? Cuando vemos una enfermedad, ¿me entiendes? Cuando vemos una enfermedad que está por mucho tiempo, ¿me entiendes? Por muchos años, los médicos no dan con ello. Ahí hay un espíritu inmundo operando, ¿me entiendes? Ya. Entonces, esta mujer estaba en la sinagoga, ¿me entiendes? Y decía un espíritu de enfermedad. Entonces, por eso, estas son las causas que nosotros, como digo, le estoy viendo a raíz de la palabra, de la luz de la palabra, que por qué nosotros ministramos liberaciones, como dice, echar fuera demonios, porque algunas personas dicen, no, los cristianos no tienen demonios. No, nosotros somos los que calificamos para ser libres. ¿Ya? Mire, los cristianos no son poseídos.
¿me entiende? Pues, porque poseído significa posesión, dueño, ¿me entiende? No, nosotros ya le pertenecemos, como digo, a Jesucristo, ¿me entiende? Somos influenciados, ¿me entiende? Influenciados nuestro cuerpo, influenciados nuestra alma, nuestros pensamientos. A un cristiano con pensamientos suicidios. Ahí está operando el reino de las tinieblas. Bien, mis hermanos, como último punto, hay muchos, pero un poquito para ir abarcando un poco de todo. Es muy importante, ¿me entienden? De nosotros debemos confesar nuestros pecados para que seas perdonado y sanado. En 1 Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos y sanarnos, ¿me entiendes? Entonces, esa es la clave. Quédese con esto, porque al último vamos a hacer nosotros, como digo, oración de renuncia. Vaya recordando cada cosa que va a ir viendo en este seminario para que ustedes suelten la palabra. ¿Entiendes? Mire, Dios es omnisciente, omnipotente, pero el enemigo no lo sabe todo. ¿Sabe cuándo dice el enemigo me quedé sin derecho legal? Cuando nosotros decimos, Padre, perdóname por esto. Tenemos que reconocer, confesarlo de voz audible para que el enemigo diga, me quedé sin derecho y poder ministrar y poder ser libre. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a Pastora Paula. Le va a dar algunas, por el tiempo, algunos de los síntomas de las opresiones del enemigo. Y así vamos a ir avanzando hasta el último, y al último estaremos ministrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, Pastora Paula. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar hablando ahora de lo que son los síntomas de opresiones demoníacas. Amén. Y vamos a hablar de la importancia de lo que es esos síntomas de opresiones demoníacas, que dice que es necesidad identificar correctamente los síntomas de opresión demoníaca, así como el médico identifica por medio de la sintomatología la enfermedad del paciente, lo cual le permite diagnosticar y recetar eficazmente. Del mismo modo podemos y debemos llegar a entender que el espíritu demoníaco está oprimiendo a las víctimas. Estamos hablando de una opresión en el cristiano. El hermano estaba hablando de que nosotros no podemos ser poseídos. Lo podemos ver en Pedro, cuando Pedro, gloria al Señor, le dijo al Señor que tal cosa no le aconteciese, y él le dijo, quítate de mí, Satanás. Él estaba influenciado y Judas estaba poseído, porque Judas se suicidó. Amén. Y Dios dejó su palabra para que nosotros seamos libres. Amén. Y ahí vemos una opresión demoníaca que se manifestó ahí. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 9, del 37 al 42, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucedió que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y no he de soportar? Trae acá a tu hijo. Jesús estaba dando esa enseñanza para sus discípulos porque ellos tenían que hacer este trabajo como usted y como yo. Amén, gloria al Señor. Y vamos a entrar, gloria al Señor, algunas de los síntomas de opresiones demoníacas, que serían como la alergia. Hay muchas personas que a veces tienen alergia y piensan que algo natural, piensan que algo que viene de lo que es, puede ser cuando se encuentra el síntoma. Pero cuando, no sé si ustedes han notado personas que han ido al hospital, le hacen exámenes y no le encuentran nada le encuentran, gloria al Señor. Ahí habla de que hay una opresión, ahí está operando una opresión demoníaca.
Amén. Pero eso solamente lo podemos ver desde el punto de vista espiritual. Hay personas que para ellos, si su fe no está activada como los discípulos, no pueden echar fuera, no pueden ver lo que se está manifestando ahí. No, nosotros como cristianos sabemos cuando tenemos una opresión demoníaca. Gloria al Señor. Y vemos aquí en esta cita donde este espíritu inmundo sacudía al joven, ¿no? Y echaba espuma. Y por lo que se puede creer aquí, habla de la epilepsia. Vemos que de esa manera es que se manifiesta. Amén, gloria al Señor. Y muchas veces pensamos que es algo natural. Pero si nosotros entramos y leemos la palabra, salimos de dudas y podemos lo que es ayudar a otros a que sean libres por medio de la palabra, echándolo fuera como el Señor no envió. Amén. Vemos, por ejemplo, uno de las síntomas de opresiones demoníacas podrían ser pensamientos de blasfemias contra Dios. Muchas veces vemos que a Jesús lo confrontaron los escribas, los fariseos, y siempre lo provocaron. Es igual a la palabra, es igual al nombre de Dios. Cuando usted es una persona que no quiere saber de la Biblia, que no quiere nada con la palabra de Dios, aun sean nuestros esposos, hay, al menos que ellos se hayan entregado, hay una opresión ahí demoníaca operando. Amén. Y Dios nos dio las almas, por eso es que hay que prepararse, hermanos. Para nosotros, si es dentro de nuestra casa, nosotros tenemos la autoridad. Nosotros fuimos la columna que Jesús llamó dentro de nuestro hogar. Amén. Gloria al Señor. Habla también un fuerte rechazo a la Biblia. Este es otro de los síntomas que pueden, gloria al Señor, manifestarse en una persona que tiene opresiones demoníacas. Disculpen. También vemos los pensamientos compulsivos de homicidio o de asesinato, sentimientos de amargura, rabia, odio hacia otros, envidia, sentimientos de molestia, hablar mal de los pastores y otras personas. Es muy común. Son esos síntomas los más comunes. Ha visto hermanos que ya no se dan cuenta y dicen, ¿por qué yo no soporto el pastor? ¿Por qué no lo puedo ver? No es usted, hermano. Hay una opresión, o se descuidó en la oración, o se descuidó en pedirle perdón a Dios en algo. Entonces ahí está operando lo que es, gloria al Señor, la opresión demoníaca. O sea, el enemigo está haciendo resistencia. Amén. Porque la idea es que nosotros no perdamos, que vivamos en una vida de opresión, sin libertad, la que Cristo nos dejó. Gloria a Cristo. Vemos aquí, gloria a Dios, que la palabra opresión habla de cuando hacemos una expresión irrespetuosa hacia Dios, por ejemplo. Eso es lo que significa la palabra opresión o irreverente hacia Dios. Cuando nosotros hablamos, no sé si ustedes conocen, hay países donde dicen yo me en el Señor. Pip. Y yo cuando escucho eso, yo no puedo. Yo sin haber sido cristiana, yo me transformaba. Yo decía, ¿cómo pueden decir eso? Por eso es un dicho de un país que es de aquí de Europa. Y en verdad eso es una blasfemia, porque tú estás blasfemando contra Dios y no se están dando cuenta. Gloria al Señor. En Mateo 12, Mateo 12:31 dice, por tanto digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y ayudar a aquellos que están en esa opresión. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, yo estoy aquí por fe, hermano, porque yo estoy supuesta a estar arropada en una cama, pero yo le creí a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y dice que cuando atacamos verbalmente o viene a nuestra mente la persona de Dios o la Biblia y lo que queremos es atacar, lo que queremos es destruir, o el cristiano, o incluso con la misma palabra lo queremos oprimir, ahí hay una opresión demoníaca. Gloria al Señor. Y vemos aquí que, gloria al Señor, vamos a seguir citando algunos de los opresiones demoníacas. Tenemos aquí, por ejemplo, pensamientos compulsivos de suicidio. Hay personas que tienen deseo de suicidarse. Dicen un vacío. Dice, yo no quiero vivir más.
No vale la pena estar aquí. ¿Para qué? ¿Para qué viví? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy así? Y le hablo a una persona que pasó por esa situación. Le hablo a una persona que intentó suicidarse. O sea, Dios te trae a un lugar a exponer algo que tú lo has vivido, hermano. Dios no te trae a hacer algo si tú no lo has vivido. Amén. Y yo sé de lo que estoy hablando. Estoy hablando, gloria a Dios, de que cuando tú tienes el deseo de suicidio, ahí hay una opresión demoníaca, gloria a Dios, o de asesinar a alguien. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que en Marcos 7, del 20 al 23, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Ahí cuando usted ve una persona que está de esa manera, hay una influencia demoníaca. Estamos hablando de lo que son hijos de Dios, influencia. Gloria al Señor, aleluya. También vemos el sentimiento de amargura y odio a los demás sin razón. Por ejemplo, hay personas que odian a los judíos y no saben por qué, porque ni la historia la han escuchado, ni saben de dónde viene el pueblo judío, ni saben quién es. Y lo que pasa es que el mundo espiritual quiere atacar siempre a Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí vemos que cuando usted está con una persona que dice, no quiero saber de los cristianos, no quiero saber de los judíos, gloria al Señor, hay una amargura, hay un odio. Ahí está operando un espíritu de opresión. Amén, gloria a Jesús. Y Job 7:11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Job estaba pasando un proceso difícil. Perdió su familia, perdió sus hijos, todo en un día. Se quedó sin nada y después una sarna en su cuerpo. Pero Job hablaba así. Dios tuvo que tratar con Job en ese tiempo de dolor. Amén. Entonces nosotros tenemos que actuar de otra manera. En Efesios 4:31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Va a venir. La influencia va a venir. Pero nosotros, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice que cualquier tentación compulsiva que trate de hacer cosas o pensar que realmente no quiere hacer. Ha visto personas que hacen cosas y después dicen, ay, pero yo no lo quise hacer. No siempre es el caso, pero la mayoría de las veces cuando una persona no tiene una comunión con Dios, pues ahí se puede estar manifestando. Bendito sea el nombre de Jesús, lo que es una opresión demoníaca. Gloria al Señor. No sé si me están tomando el tiempo. Aquí dice compulsivos deseos de agredir personas inferiores. Por ejemplo, niños. Hay personas que solo le dan a los niños o animales. Ha visto gente que no puede un animal, siempre le tira algo. Ahí hay una opresión, ahí hay algo. Porque una persona normal no puede estar haciendo esas cosas, hermano. Una persona que tiene a Cristo en su corazón es imposible. Primera de Samuel 19, del 1 al 2 dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Aquí vemos dos situaciones diferentes. Jonatán, hijo de Saúl, ayudando a David porque el papá estaba influenciado. David incluso tenía que ir a tocar el arpa para que él sea libre. Amén. Gloria al Señor. Eso no habla de que Dios va a tomar otras personas para ayudarnos a nosotros. Eso habla de humildad. Gloria al Señor. Aleluya. Dice terroríficos sentimientos de culpa, incluso después de la confesión sincera que hace para el Señor. ¿Ha visto personas que se entregan al Señor
y viven llorando porque creen que Dios no le ha perdonado. Se está riendo y aplaudiendo porque usted no ha entendido la posición de hijo de usted. Usted y yo tenemos que saber cuál es nuestra posición. Mi posición solamente Dios me quita. Y el Dios que yo conozco es sumamente misericordioso. Amén. Entonces, vemos aquí cómo nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros pedimos perdón de corazón, Dios no perdona. No puede estar influencia. Ahora, si usted siente una influencia, usted tiene que aprender también a hacerse autoliberación, que eso quería tocar. Gracias, Espíritu Santo. Usted no solamente va a aprender a ayudar a otros, usted tiene que aprender a hacer autoliberación, porque no es usted que lo hace, sino Dios en nosotros. Y aprender. Y toda la información se la podemos dar aquí. Amén. Gloria al Señor. Voy a pasar algunos rápido. Por ejemplo, gloria a Dios, cuando hay sueño, pereza, pasibilidad, hay personas que ustedes que no actúan, gloria al Señor, ahí hay una opresión demoníaca. Por ejemplo, Romanos 11, del 7 al 8, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor. Oigan hasta el día de hoy. Entonces, el estupor significa, gloria al Señor, cuando una persona siente, cuando una persona se siente como quedarse paralizada. Voy a tener que dejarlo aquí, hermano, porque tengo que beber algo. Cuando una persona se siente paralizada, amén. Vamos a dejar que la hermana Ibe entre para yo hacer una pausa, hermano, porque estoy de verdad congestionada. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Una vez más, bienvenidos a este seminario en esta noche. Mi tema es puertas demoníacas. Vemos que por la palabra de Dios existen maldiciones generacionales y me gustaría nombrar primeramente cada una de las puertas demoníacas, porque tal vez alguien que se está conectando por la primera vez o fue invitado, tal vez dice, pero ¿cómo hay puertas demoníacas? Y entre ellas tenemos las maldiciones generacionales, pecados propios, brujería, pactos de sangre o por palabras, traumas y accidentes, y los pecados propios, ya creo que los nombré. Amén. Hablando de las maldiciones generacionales, o como mucha gente ha escuchado cuando se hace visitas, cosas que se hace en cadena. He escuchado así la gente decir, pero en realidad cuando vamos a la palabra en Éxodo capítulo 20, en el versículo 5, Dios condena la idolatría y vemos que la idolatría y la brujería van de la mano, porque cuando la gente es idólatra, prende una vela a un santo y piensa que está sirviendo a Dios. Lo mismo que encuentra en la brujería, encuentra en la iglesia, sea católica, o lo que está a la deidad que está dándole el culto. Entonces, las maldiciones generacionales en el versículo 5 del capítulo Éxodo 20 dice, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que cuando nosotros encontramos enfermedades en gente que viene con diabetes, con cáncer, SIDA, a veces uno dice, pero ¿qué Dios es este? ¿Por qué Dios permite que los niños sufran? ¿Por qué Dios permitió que tal niño naciera con SIDA? Pero si ese niño vino a sufrir, porque Dios es malo, muchas veces uno puede expresarse de esa manera por ignorancia, pero lo que nosotros no nos damos cuenta, que la causa del pecado ha traído muerte y que a través de ese pecado que se le abrió en puertas de atrás, el enemigo trabaja por legalidad, el enemigo trabaja como un abogado, como un juez, él necesita presentar actas, él necesita presentar derechos que tú y yo le abrimos al enemigo a través de
no sé si podría decir a través de, de pecados propios, brujería, los que hemos nombrado, y tú le estás dando esa legalidad al enemigo para que él trabaje en tu casa y la destruya. Pero las maldiciones no solamente vienen a tocar el cuerpo a través de enfermedades, va también a tocar, por ejemplo, en el caso de abusos sexuales, niños que han sido abusados, niños que sus generaciones han sido de niños abusados, su abuela, su abuelo, y a través de eso va a entrar también muchas veces la perversidad sexual. Te estoy hablando de lo que es, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo. Uno dice, mi hija nació lesbiana, yo respeto, mi hija es libre de escoger, pero hay que entender que viene muchas veces por maldiciones. Puede ser tal vez por algo que sucedió en el pasado, puede ser un traumatismo que sufrió esa persona, pero lastimosamente Dios, que es un Dios justo, va a visitar esa maldad de la puerta que le abrieron los antepasados. Tal vez tú dices, pero ¿por qué yo sufro? ¿Por qué yo no me puedo casar? Tu abuela tal vez fue madre soltera, la madre es madre soltera, esta madre tiene otra hija, pero no se llega a casar y va a tener, y así sucesivamente. He conocido casos en que hay familias que no se casan, no solamente mujeres, esto también toca a hombres que he visto que tienen ya 50 años, viven con la madre y dicen, no, es que lo que pasa es que yo, nadie me soporta, yo prefiero vivir con mi madre, pero eso es una excusa. Lo que pasa es que la persona no entiende lo que le pasa y es algo espiritual. Tal vez esta persona no solamente por su casa, de sus antepasados que nunca pudieron casarse, pero ahí podemos ver que también puede trabajar una puerta de brujería. Ante todo, la solución para toda maldición que haya entrado enfermedad, sea maldición de ruina, de pobreza, maldición en tu cuerpo, en cosas, por ejemplo, como hay gente que ha sido... bendito sea el nombre del Señor, han tocado brujería y muchas veces han pactado con el enemigo y van a dar, entregar esa familia, esa generación a las futuras generaciones para pasar el mando o darle a esa persona para que sea la siguiente bruja o brujo. Pero ¿cuál es la solución? Vemos que aquí en Gálatas capítulo 3:13, la palabra del Señor dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Perdón. Entonces vemos que Jesucristo llevó la maldición. Muchos cristianos dicen, bueno, como yo vine al Señor Jesucristo, ya se acabó la maldición, yo soy completamente libre. Pero hay casos en que muchas veces hay gente que puede estar dentro del Señor, dentro de la casa del Señor, y vemos sobre todo en las iglesias, mucha gente que está enferma, como decía la pastora hace un rato, gente con asma, gente que viene con gente con enfermedades generacionales, como es el cáncer. Y muchas veces el médico va a preguntar quién tuvo cáncer y vemos que ahí está operando una maldición generacional. Después podemos ver otra puerta, que son los pecados propios. Y en los pecados propios es algo que tú mismo le abres la puerta al enemigo. Y puede ser a través de una mentira, puede ser también a través de un pecado, no sé, te vino un mal pensamiento y de repente tú piensas que en el momento dices, bueno, no lo cometí, el pecado sin querer, no te arrepientes, eso va a estar operando allí en tu, dentro de ti, dentro de tu cuerpo. El pecado propio vemos sobre todo a través de la palabra en Juan capítulo 5, en el versículo 14, vemos que dice así. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Vemos que a través de la palabra, este hombre se quedó 38 años, estuvo en una piscina esperando su milagro, allí en Bethesda, esperando a que recibiera un milagro, a que él pudiera entrar en esa piscina para poder volver a caminar. Pero vemos que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, pero el mismo nuestro Señor Jesucristo le dice, anda y no peques más. No vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos cometemos pecados, pero lo hacemos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y ahí eso se puede ya no solamente ya hacerse como costumbre, sino que la persona ya no pide perdón, sino muchas veces es como decía, el remordimiento. Y nosotros tenemos que sobre todo es pedir perdón al Señor y echar fuera ese demonio, sea de mentira, de fornicación, el pecado propio que tú mismo abriste la puerta, que sabiendo que está mal, que es pecado y tú lo haces, es pecado propio. Amén. Vemos también que por primera de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 5, lo que yo les decía, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando tú pecas, tú confiesas al Señor, le pides perdón y también tienes que echar fuera ese pecado, ese espíritu que entró a través de una mentira o del pecado que realizaste. Hablaste mal de alguien, tal vez dijiste una calumnia de alguien, entonces es enseguida nosotros de cerrar la puerta que abriste a través de tu boca, tal vez abriste una puerta a través de tus ojos, vistes tal vez películas que no era de ver, que tal vez no era para glorificar el nombre del Señor, vas a contaminar tus ojos y estás abriendo una puerta, ensuciando tus ojos, o puede ser también los oídos, depende de lo que tú escuchas, lo que tú estás escuchando. Si tus oídos están siempre accesibles para escuchar el chisme, la murmuración, la crítica, pues tú estás dando oídos para que el enemigo comience a enviar, a ensuciar tus oídos y a poder entrar él a destruir tu vida. También está otras puertas que seguiremos hablando en adelante, como es la de la brujería, que es algo muy usual, que esto es demasiado extenso para hablarlo, porque la brujería lo vemos ya desde tiempos antiguos hasta en el día de hoy. La gente muchas veces viene al Señor, el Señor la lavó, la transformó, le cambió, vamos a decir, de un lugar a otro, del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Venimos de costumbres paganas, por eso el Señor en su palabra, vemos por Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 10 al 12, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, y así sucesivamente habla del adivino. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando la gente estaba en el mundo o cuando la persona no conocía al Señor, no encontraba trabajo, iba a acudir a los santos a que le abra la puerta de trabajo, se hacían unos merjunjes, unos baños, unos amuletos a aportar, creyendo que era eso que le iba a abrir puertas de trabajo. Mucha gente ha caído en la brujería por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, pero muchas veces también han sido influenciados por malas amistades, porque han sido llevados, o como yo decía anteriormente, por maldiciones generacionales, que eso ya viene de los antepasados. La abuela fue bruja, el abuelo fue satanista, vemos gente que ha sido entregada, consagrada a ídolos, vemos gente que ha sido entregada a la reina del cielo, y uno dice, no solamente la virgencita que lo cuide. Cuando tú estás haciendo una oración sobre todo lo que uno hacía por ignorancia, decía, uno le dedicaba, le ponía un velón o yo que sé, a una virgen y le decía, guarda a mi familia, y se le estaba entregando sin uno darse cuenta a las manos del enemigo para que él guardara. Entonces vemos aquí que lo más importante es que tú y yo
como pueblo de Dios es que dejemos esas prácticas del pasado, lo que el mundo nos enseñó. Por eso la palabra del Señor dice, cuando entres a la tierra prometida, no hagas o no hagas las mismas prácticas que hacen esas tierras. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras, ellos mataban niños, dedicaban a Moloc, entregaban niños pequeños. Y esto de la brujería es tan extenso este tema que podríamos hablar toda la noche, pero vamos a hablar específico qué es lo que se hace actualmente. Por ejemplo, sin darse cuenta, la gente sigue leyendo el horóscopo, sigue muchas veces guardando los huesos de un muerto. Se ha encontrado en momentos de liberación, gente que el Señor dice, paren la liberación. ¿Por qué? Porque a veces guardan los huesos de sus antepasados. Muchas veces son encontrados en sus casas objetos anatema, maldito o objetos de maldición, vamos a decirlo así, que no es del agrado de Dios. Por ejemplo, la gente puede tener un atrapasueños y pensar que es un simple decoración para tu carro, para tu casa. Y dice, pero hermana, ¿qué hay de malo? Lo malo es que cuando tú tienes un objeto, algo que le pertenece al enemigo, el enemigo va a enviar conexiones, va a crear hilos de conexión para poder entrar a tu casa, para poder destruir tu hogar, para poder destruir tu matrimonio. Entonces es por eso que es importante que nosotros limpiemos nuestra casa. Desde el momento que nosotros nos convertimos, limpiar de los ídolos, sacar lo que era, no sé, lo que le pertenecía al enemigo, libros ocultos. ¿Por qué? Porque aquí vemos por la palabra que cuando se convirtieron en el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el versículo 19, la palabra dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. A veces, muchas veces uno dice, ay, no, pero ¿por qué voy a botar el Buda? Ay, si eso me costó. Yo digo porque ese fue mi caso. Cuando yo me convertí, el primer día que yo me convertí, fue lo primero que salió a la basura. Yo me recuerdo que a mí nadie me lo dijo, pero el Señor me dijo, eso ya no te sirve. Comencé a votar, pero otra voz me decía, mira que te costó muy caro. Y muchas veces el enemigo va a tratar para quedarse, porque eso es lo que le da la legalidad, lo que le da el acceso. El objeto que le pertenece, pirámides, muchas veces personas que se ponen brazaletes rojitos y dicen, no, que para que me guarde, que para que no me dé el mal de ojo. Y la gente tiene tanto, pero tanta costumbre pagana que viene trayendo muchas veces, porque se ve todavía en la iglesia. La gente cuando no conoce y sobre todo cuando el pastor o la pastora o el líder que está ahí dirigiendo esa congregación no tiene, muchas veces gente entra y sale atada, porque eso es lo que se ve en general, gente que se pone brazaletes aquí y que en el pie también, y una cadenita, y hay que entender que ese tipo de cadenas, por ejemplo, es lo que se hacía reconocer una prostituta en aquellos tiempos. Yo me recuerdo que a mí me gustaba mucho ponerme las cadenitas en los pies, anillos en los dedos de los pies. Yo quería ponerme por todos lados pulseras y de todo, pero entender que hay que tener cuidado porque el Señor justamente hoy me mostraba que ha salido a la moda un árbol que la mayoría se está poniendo como dije y piensa que es el árbol de la vida y el Señor me decía, no. Y la gente no llega a entender, no llega a discernir lo que es de Dios y lo que le pertenece al diablo. El diablo vino a engañar a la gente. El diablo vino a derribar, a destruir los hogares. Y esto de la brujería como dice en segunda de Crónicas también, capítulo 33:6, dice que el mismo rey, conociendo este pueblo, conocía a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, ellos pasaban sus hijos. Y dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agueros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores y se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira.
Veamos que esto enciende la ira de Dios. Por eso cuando les decía, muchas veces si usted no confesó este pecado, las prácticas que usted hizo, que usted fue al brujo, que usted se fue a dar un mercurje, que usted se fue a dar un baño de la buena suerte y usted no lo confesó, usted tiene que arrepentirse, confesar al Señor y echar fuera lo que usted a través de ese baño usted recibió y decir fuera en el nombre de Jesús. Quiero también, porque es parte de la brujería, todo lo que son libros, libros de magia, hay libros como Harry Potter, porque no sé si tal vez alguien tenga aquí hijos, y muchas veces, porque eso es lo que yo veo cotidianamente en mi trabajo, dice, wow, tú tienes que leer esto y le recomienda al otro, lee Harry Potter porque es un libro buenísimo, tú vas a aprender francés para la gente, y yo digo, wow, Señor, si supiera. Entonces, pues cuando yo les digo, Señor, ¿por qué hay pero tanta perversidad? Vemos que la gente abre puertas a través de libros, pero aquí mismo la palabra leímos, si tienes cartas de tarot o si tú hiciste o consultaste, si tú no conoces del Señor, ven al Señor y arrepiéntete y renuncia a ese pecado de brujería. Mucha gente utiliza también la brujería para traer amarres. Ahí yo me recuerdo que había tanta publicidad. Usted perdió el amor de, no sé, su novio la dejó, su esposo la dejó, atráigalo fácilmente, llame a tal número. Y la gente corría a llamar. Pero qué pena, sabiendo que nosotros a la época tal vez no conocíamos un Dios tan grande como el que tenemos, Rebeca Basaya. No entendíamos que un Dios tan hermoso como el que tenemos ahora y que conocemos, el que nos libra de todo mal, el que Él hace volver el corazón del hombre, primeramente hacia Dios, pero también a ese ser querido a través de la oración. Pero la gente a veces no quiere pagar un precio y prefiere consultar al brujo, al hechicero, a que le hagan un amarre, a que le hagan unos velones y traer divorcio, separación. Em, También algo que quería hablar es sobre todo sobre los amuletos, que muchos amuletos en todos los países del mundo abre puertas de brujería, de satanismo, de hechicería, em, ya que en eso están no solamente santos, pero también se ha encontrado, por ejemplo, personalmente algo del macho cabrío, Belcebú, ¿cómo se llama? Otro tipo de demonios que la persona pues lo porta, dice es un amuleto para pasar los exámenes, es un amuleto para traer buena suerte, pero en fin, todo eso trae, o también, por ejemplo, la ouija para los niños que muchas veces están jugando en las escuelas, lo hacen y abren puertas a la brujería. Otra puerta están los pactos, y los pactos pueden ser considerados como de sangre, como de palabras. Por ejemplo, hay gente que se ha jurado amor eterno y dice, yo nunca te dejaré, tú serás el amor de mi vida, yo siempre estaré contigo. Y resulta que después esa persona se casa con otra persona y esa persona en la noche no tiene sueños con su exnovio y muchas veces dice, pero ¿por qué si yo ya no estoy con esa persona, me casé y quiere ser feliz? Muchas veces es porque tú hiciste un pacto en el pasado y necesitas desligar, necesitas cortar esa atadura sexual que entró a través de una unión, porque hay que entender que el pacto, así como Dios bendice el matrimonio y dice hasta que la muerte nos separe, en la vida, en la enfermedad, hay eso que nos juramos el esposo a la esposa. Estaremos toda la vida cuidándolo en la vida o en la salud o en la enfermedad. Pero muchas veces cuando nosotros somos jóvenes, por ignorancia, se hacen pactos también entre los novios. A veces se pinchan los dedos de las manos y se juran amor o también amistad. Muchas veces a través, es lo que se ha encontrado también, la liberación, que se han hecho promesas entre amigas, se han abrazado y hay que tener cuidado, porque también en esos pactos ahí no solamente se entrelaza, no solamente por palabras, como dice Proverbios en el capítulo 18, versículo 21,
Dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mucha gente ha sido atada así por sus padres cuando le dice que es un burro, que es una prostituta, que es un bueno para nada, que es un infeliz. Mucha gente a veces por la ira entre matrimonios dice, vete al infierno. Y es una palabra fuerte, vete al infierno. La persona, como no sabe lo que está diciendo, pero automáticamente lo está llevando hacia las cámaras de la muerte, como dice en Proverbios. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya, has caído en la mano de tu prójimo. Entonces, sobre todo, tener cuidado con las palabras, que eso le da acceso a ser atados, jóvenes, niños, que muchas veces viene la baja autoestima porque le han dicho que es fea, entran espíritus no solamente de gloria sea el nombre del Señor, de muerte a través de pactos como sería el aborto. Para Satanás ese es un pacto. Cuando una persona aborta, hay un pacto de sangre. La persona al no discernir, al no conocer la palabra de Dios, dice, bueno, nadie lo supo, no supo mi novio, no supo mis padres, se va al hospital, aborta, pero delante de Dios es considerado como un asesinato. Y muchas veces la gente viene al Señor, pero no entiende. En la iglesia dice, pero ¿por qué? Donde voy, muchas veces se presentan en forma de enfermedades, de muerte o esterilidad, por ejemplo, en caso de personas jóvenes que se ha ministrado que han tenido 3, 4 abortos y de repente quieren tener un niño, pero ya está presentando un cuadro de esterilidad debido a este acto. Entonces es importante saber que a través de este pacto de sangre del aborto se hace pacto con la muerte y entran espíritus demoníacos de muerte. Y también, como decía, eso puede venir de generaciones después. También en los pactos se puede considerar también todo lo que es acupuntura, tatuajes. Muchas veces uno dice, bueno, un tatuaje me lo hago aquí, me pongo Jesús, me pongo la palabra de Dios, yo ya soy, porque vemos que ahora en YouTube hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Hay mismo pastores, gente que hacen diciendo que no es malo tatuarse, pero la palabra mismo dice que no imprimamos nuestros cuerpos por un muerto. Y hay que entender que cuando tú te haces la acupuntura o un tatuaje, entran a través de cada pinchazo, de cada aguja, va a haber una abertura en el poro, va a haber la sangre, y entonces para los demonios es una abertura. Ellos van a entrar a través de ese acto, tatuajes, acupuntura, eh, y hay que tener cuidado, incluso hasta tener cuidado con los tatuajes que sea por estética, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Mateo 26-28, vemos que el Señor Jesucristo hizo el pacto mayor, el que viene a, a, a quebrar todo pacto que se haya hecho con las tinieblas. Hay gente que ha hecho pactos por dinero, por fama, por, no sé, los actores de cine, bueno, gente que ha hecho pactos, niños, he encontrado casos de niños que han hecho pactos por jugar, porque han visto en la televisión, en los videojuegos y han repetido lo mismo. En un caso yo veía de un niño que él vio un dibujo animado y él hizo lo mismo, hizo lo mismo que vio en el dibujo y él había entregado su alma a sus 10 años y no entendía por qué todo lo que le ocurría hasta ahora que ya era ya adulto, ¿no? Era adulta. Y también en niños se ha encontrado eso. Entonces vemos que por la palabra, Mateos 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces vemos que el pacto mayor es de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que quiebra todo pacto. Quiero hablar también un poco sobre la atadura sexual, que cuando se une a una persona, una sola carne es.
Todo lo que está dentro de esa persona va a traspasar a la otra. Hay una transferencia espiritual, no solamente a través del acto sexual, pero también se ha visto en muchos casos de que esa persona se quedó atrapada con el novio de antes y muchas veces con gente ya muerta y no llega a volverse a casar. Eso fue un caso de esta semana, que este joven quería casarse, pero no podía. Había un espíritu llamado incubo y sucubo que estaba operando en esta vida. Entonces tenemos que tener cuidado, cuidado con los insultos también, que se hacen pactos de palabras. La otra puerta está los traumas y accidentes. Y esta puerta puede entrar por atracos, accidentes, caídas, también por cesárea. El niño no lo llegan a sacar, lo forcejean, por salvarle la vida, pero ese niño llega a tener un traumatismo en su niñez, desde el vientre muchas veces de la madre, a veces niños que han sido golpeados en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque tal vez la madre quiso abortarlo, ya entra rechazo. Vemos también a través del cordón umbilical gente que se droga, y estos niños cuando nacen ya nacen con un traumatismo, ya nacen muchas veces con una adicción a la droga. Más tarde tienen ese apetito hacia la droga, como también puede ser un apetito sexual, depende de todo lo que haya hecho la madre dentro del tiempo de gestación. Pero también las caídas cuando hay un accidente. Por ejemplo, yo me recuerdo que antes de conocer al Señor yo tuve un grave accidente de automóvil donde me dañé la columna y me habían declarado a la época artrosis, y gloria a Dios, el Señor me sanó. Pero lo que quiero hablar es que ellos entran a través también de una caída, porque entra el miedo, el temor, entran demonios que van a aprovecharse para traer traumatismos. Por ejemplo, el de un novio o que deciden casarse y de repente el uno lo deja plantado en el altar. Esa persona después ya no va a querer volverse a casar. O gente que se enamoró tanto de una persona y de repente esa persona lo engañó, que muchas veces hay gente que se ha hecho homosexual porque dice: las mujeres me engañaron y quise probar. Muchas veces el enemigo viene a engañar de una manera u otra para poder traer perversión sexual. Y esto creo que es todo lo que les quería hablar sobre las puertas, las 5 puertas principales eh, eh, de peligros que hay para que el enemigo entre a destruir nuestros hogares y nuestras casas. Que el Señor les bendiga. Con ustedes mi hermana Percy, que estará hablando de los derechos legales de los demonios. Dios les bendiga a todos grandemente. Soy su hermana Percy Jerónimo y vamos a estar hablando, como dijo la hermana Ivette, de los derechos legales de los demonios que tienen sobre las personas. Los derechos legales de los demonios sobre las personas son los pecados. Cuando uno comete un pecado, automáticamente le da derecho legal a los demonios. Le abre una puerta, así como estaba hablando la hermana Ivette anteriormente, de las puertas principales. Pero hay tantas puertas. Cuando una persona tiene que ser libre, cuando se le va a hacer liberación a una persona para que sea libre, tenemos que asegurarnos que esa persona haya confesado completamente todos los pecados que ha cometido delante del Señor, para que pueda ser completamente libre, porque en muchos casos vamos a encontrar que el demonio no va a querer salir porque tiene un derecho legal, porque esa persona no ha confesado completamente todo lo que esa persona tenía que confesar delante del Señor. Entonces, cuando esa persona se queda callada, automáticamente el demonio tiene derecho legal y no puede salir, porque esa persona no quiere que será por miedo, será, no sé, opresión del mismo demonio para que no salga, para que él siga viviendo ahí. Entonces la persona también puede entrar en un miedo, en un pánico, en vergüenza,
que a lo mejor también eso, por eso no confiesa el pecado, porque le da vergüenza de la causa de la misma opresión demoníaca. Entonces, es muy importante cuando se va a hacer una liberación, que la persona primeramente reconozca que ha pecado, porque vivimos en una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Tenemos que confesarlo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que pedir perdón. Aquí podemos ver en Romanos 5:12, donde la palabra nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que Adán, el primer hombre creado por Dios en la tierra, le abrió, le dio acceso, le dio derecho legal a la muerte, y de ahí lo pasó a toda la humanidad. Y eso es lo que sucede, que nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa porque Adán le dio el derecho legal al pecado. Adán le dio entrada al pecado. Y por eso es importante nosotros reconocer, arrepentirnos, confesar y pedir perdón. Bendito sea el nombre del Señor. También hablar mentira es un pecado. Hablar mentira le da acceso a los demonios, a que controlen nuestras vidas. El no perdonar, bendito sea el nombre del Señor. Aquí, por ejemplo, en la palabra, en Mateo 18 del 23 en adelante, que usted lo puede buscar, lo puede escribir porque es un poco larga, le voy solamente a resumir. Mateo 18 del 23 al 35. Aquí nos cuenta que un rey tenía que sacar cuenta y llamó a su siervo. Entonces, cuando llamó a su siervo y vio que ese siervo no podía pagarle la deuda, el siervo se arrodilló y le pidió perdón y le dijo: por favor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Entonces el rey, movido a misericordia, le dijo: ok, y lo dejó, lo soltó. Cuando ese siervo salió delante de la presencia del rey, encontró a un consiervo de él, y ese consiervo le debía mucho menos, la cantidad mucho menor de la que él le debía al rey. Pero él, ¿qué hizo? A ese consiervo lo cogió, lo estaba ahogando, lo quería ahogar, decía: págame, págame, págame. Después lo metió a la cárcel hasta que ese consiervo no le pagara esa deuda. Entonces, cuando los otros consiervos vieron esa escena, fueron donde el rey, entristecido, y le dijeron al rey lo que estaba pasando. Entonces el rey le dijo: ¿cómo? Tú eres un siervo malvado. Yo te perdoné esa deuda mucho mayor de la que ese consiervo te debe a ti, y tú a él no lo puedes perdonar. Entonces se lo echó a los verdugos. Los verdugos son los torturadores. Son... Cuando él fue, que cayó en mano a los verdugos, cayó en mano de la tortura eterna. Y así nos pasa a nosotros, así nos pasa a nuestra alma. Cuando no perdonamos, le estamos dando un derecho legal al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que tener cuenta que este cuerpo volverá al polvo, este cuerpo perecerá, será comida por los gusanos, pero el alma nunca muere. El alma es eterna y el Señor nos va a pedir cuenta de cada cosa que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pecado oculto, después el Señor, ¿cuándo será que estemos delante de Dios? Cuando estemos en el juicio, el Señor va a decir: pero si yo te perdoné todos tus pecados, ¿tú por qué no perdonaste a esa otra persona? Porque nadie está, no sé cómo se dice en español, sin pecado. Todos tenemos pecado. Por eso es que nosotros tenemos siempre que pedirle perdón diariamente, porque con un pensamiento, con una palabra, con una mirada, con cualquier cosa, nosotros pecamos y ofendemos al Señor. Pero lo importante es reconocerlo y tratar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no seguir cometiendo ese pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, también vemos que, por ejemplo, como estaba hablando mi hermana Ivette,
el derecho legal puede ser también por maldición generacional, porque una persona, un abuelo, un tío, una tía, un bisabuelo, un tatarabuelo, no sé, le pudo haber abierto una puerta al enemigo que le da derecho legal a toda la generación. Por ejemplo, aquí podemos ver en Segunda de Reyes 4, del 1 al, bendito sea el nombre del Señor, al 7, Segunda de Reyes del 1 al 7, se lo escriben y después lo buscan en sus hogares porque es un poco larga también. Aquí podemos ver cuando Eliseo le hizo el milagro a la viuda, que aquí en los primeros versículos dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. O sea, que el esposo de esta señora era un siervo también era un hijo de los profetas de Eliseo y tenía una deuda con una persona. Entonces, si como el marido de esta señora se murió y dejó la deuda, entonces fueron los acreedores para tomar como siervos a los hijos de esta señora. Entonces, si se llevaban a los hijos, la señora quedaba completamente sola y ella fue para pedirle ayuda a Eliseo. Aquí podemos ver cómo esos acreedores reclamaban lo que era suyo, y asimismo hace el enemigo, reclama lo que es suyo cuando nosotros le damos una puerta, le damos un derecho legal, le abrimos una puerta. Cuando nosotros pecamos, le damos ese derecho al enemigo para exigir de nuestras vidas, porque él exige, él quiere lo de él, y el enemigo aquí ha venido a hurtar, matar y destruir a las personas, porque el enemigo sabe lo que le espera. El enemigo sabe que no tiene perdón de parte del Señor, porque el enemigo no se ha arrepentido. Entonces él quiere que nosotros padezcamos lo mismo que él va a padecer cuando venga el día del juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es importante, muy, pero muy, muy importante ponernos a cuenta con el Señor. Aunque usted, por ejemplo, no se lo quiera decir al pastor o a ese hermano que le está haciendo la liberación, pero usted diga, espérese, yo vengo ahora. Entonces usted se va en un rinconcito y le dice, Señor, perdóname, mira, yo hice esto, hice aquello, pensé esto, hablé mal de mi hermana, hablé mal de mi pastor, hablé mal de mi mamá, de mi hermano, perdóname por este pecado. Usted se pone a cuenta con el Señor, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor. En Primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. El Señor es verdad, su palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros decimos que no hemos pecado, no, porque muchas personas dicen, no, porque yo no he matado, no, porque yo no he robado, no, porque yo no he adulterado, pero has criticado al hermano, pero has criticado al vecino, pero ya miraste mal a una persona. A lo mejor fuiste a un supermercado, había una persona pidiendo limosna afuera y tú lo miraste mal y pensaste mal de esa persona. Por ejemplo, ¿no? Ya esos son derechos legales que nosotros le damos en nuestra vida para que el enemigo venga a actuar en nuestra vida y venga a reclamar lo que es de él. Por eso es demasiado importante, como decía también la pastora, hacernos también nosotros los cristianos autoliberación, porque tenemos, bendito sea el nombre del Señor, que reconocer ese pecado, pedirle perdón y echar fuera. Si nosotros hablamos mal, Padre, perdóname porque yo critiqué a esa persona, yo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de crítica, se va ahora de mi casa, de mi vida, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre.
porque el Señor nos dio esa autoridad para hacerlo, no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos. Por eso, hermanos, es muy importante, vuelvo y repito, valga la redundancia, reconocer los pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón y hacer liberación. Alabado sea el nombre del Señor. Y hasta aquí mi parte, los dejo con el hermano Elías con la calificación para ser libre. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Le habla a su hermano Elías. Y como estaba diciendo la hermana Percy, el tema es calificación para ser libre. Y yo voy a estar con 7 puntos para explicar cuándo nosotros estamos preparados para ser libres de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto, y es el punto más importante para poder recibir la liberación, para uno ser libre de toda influencia, de toda opresión, es aceptar a Cristo. Quiere decir, es hacer la oración de fe con todo su corazón. En el momento que una persona, no importando cuándo sean los pecados que uno haya hecho, lo que sea, en el momento que una persona decide venir a los pies de Jesús, recibirlo como su único Salvador, como su único y suficiente Salvador, y reconoce que Cristo murió para él en la cruz, en ese mismo instante usted está declarándose hijo de Dios. Lo que Dios ha determinado se comienza a cumplir en su vida porque usted hizo santo sea el nombre del Señor, la decisión más importante, que es aceptar a Cristo. Eso es lo que el mundo quiere evitar en la vida de un ser cristiano, en la vida del ser humano, porque el enemigo no quiere que nosotros llegamos al cielo, el enemigo no quiere que se cumpla el propósito de nuestra vida, y todo eso nada más se puede impedir si uno no quiere aceptar que Jesús derramó su sangre para liberarnos, para sanarnos, para salvarnos. Quiere decir, la liberación comienza nada más en el momento que usted pone sus pies, su mirada hacia Cristo Jesús. Hace la oración, le dice, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, y lo recibe como su suficiente Salvador. Y lo más importante, tiene que ser con todo su corazón. Y ahí comienza lo que es, ya que el enemigo se está estorbando, ahí ya comienza usted a entrar en un territorio diferente. A lo mejor usted estaba en el territorio del enemigo, pero usted comienza a pisar lo que es Jesucristo, lo que es la presencia de Dios, el territorio nuevo. El segundo punto es, debes buscar ayuda. Aquí vamos a estar leyendo nosotros la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, dice así: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Aquí estamos viendo nosotros una situación. El ciego quería ser libre de lo que él tenía, quería ver una vez más, pero Jesús, como era omnipotente, omnipresente, ya sabía lo que estaba sucediendo con ese hombre, pero Jesús le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? Porque a lo mejor Jesús ya lo sabía, pero le preguntó para saber la confirmación. Quiere decir, él tiene que buscar ayuda. Si usted quiere ser libre, usted mismo es que tiene que tomar la decisión y decir, hasta aquí llegué yo con las opresiones, hasta aquí llegué yo con lo que me está intimidando, con lo que me está haciendo la guerra, yo quiero ser libre. Y tú mismo tienes que buscar, primeramente, tú con Dios, buscar su voz, buscar la intimidad con el Señor, y después a través de un pastor, una persona que esté llena de Dios, una persona que ya haya aceptado a Jesús, que sepa que practique la oración. El tercer punto es creer que puede ser liberado. En el momento que usted le van a hacer la liberación, usted tiene que ser seguro que usted en ese momento va a poder salir libre. Usted tiene que confiar primeramente en la presencia del Señor, que lo que lo estaba oprimiendo a usted lo va a soltar. Porque si usted piensa que usted va a seguir con el mismo demonio, que usted va a seguir con el mismo pecado, a lo mejor usted es un mentiroso, a lo mejor usted engaña. Pero si usted sabe que después de eso usted va a seguir en su engaño, usted va a seguir en su mentira, en vano es la liberación, porque los demonios no van a salir. Usted no va a reconocer que usted va a poder ser liberado en ese mismo momento. Por eso es importante saber que cuando usted le van a hacer la liberación, usted tiene que poner su mirada en que usted, lo que usted estaba haciendo antes, lo va a dejar, lo va a soltar y va a ser una nueva persona más, porque va a ser libre.
y ya es Cristo manifestado a través de usted. La perfección de Cristo entra aún más en su vida. El próximo punto es formulario de liberación para ver dónde está el problema. Es muy importante también cuando se vaya a hacer la liberación, explicar lo que sucedió con su vida desde que usted nació hasta el día de hoy. A lo mejor en su vida sucedió algo, usted fue abusada a su temprana edad, o a lo mejor sucedió un trauma, usted perdió a su madre, usted perdió a su padre, o sucedieron cosas que no son normales en la juventud, no son normales en la niñez. Es importante poder hablar en confianza con la persona que le va a hacer la liberación de qué sucedió para saber dónde está el principio, a dónde está el primer error, de dónde comenzó el enemigo. Si a lo mejor usted fue abusado, de dónde comenzó, qué es lo que está oprimiendo a esa persona, por qué pudo entrar y cómo vamos a poder hacer para que salga. Va a ser más fácil. Aunque usted no se recuerde, no importa, pero es importante. Si usted sabe algo, a lo mejor su familia de dónde vino, si eran familia de brujos, de satanista, importante mencionar todo. El próximo punto es confiar en la persona que te va a practicar la liberación. Si usted va a practicar lo que es la liberación, usted va a querer ser libre, usted tiene que confiar en esa persona, porque esa persona tiene que realizar que es Cristo a través de esa persona, que no va a ser la persona, porque Cristo es que hace la obra a través de su siervo. Si un demonio va a salir es porque Cristo está manifiesto a través de la otra persona. Yo no sé si usted puede entender, pero Cristo Jesús hizo milagros. Y Él nos dijo a nosotros a través de su palabra que en su nombre vamos a poder hacer los milagros, vamos a poder sacar los demonios, pero es en el nombre de Cristo Jesús. Quiere decir, Cristo es manifiesto en otra persona y va a ser Él mismo esa obra a través de nosotros, no somos nosotros. Y tenemos que tener esa confianza como que si es Cristo a través de la persona que va a practicar la liberación. El próximo punto es confesar sus pecados, renunciar sus pecados, porque si nosotros no confesamos lo que estábamos pasando hasta ahora, va a ser el error más grande. Si no reconocemos que le hemos fallado al Señor, si no reconocemos que hemos pecado y no nos apartamos del pecado, los demonios nunca van a salir. Si a lo mejor usted cayó en un pecado profundo y no se levantó, no le pidió perdón al Señor, ¿qué es lo que va a pasar? El demonio va a tener un derecho legal. En el momento que usted decide, le va a entregar esa área al Señor, aunque a lo mejor usted no vaya a pensar que eso va a pasar de hoy a mañana. Usted tiene que renunciar al pecado, pedirle perdón al Señor y apartarse. Y si hay a lo mejor en su círculo de amistad, de personas que usted estaba cometiendo el acto, que usted estaba haciendo las cosas, apartarse. Porque ¿qué es lo que puede hacer el enemigo? Usted recibe liberación, pero en el mismo momento que usted es libre, se junta una vez más con las amistades que no eran de Dios. Puede ser que usted, que el espíritu que está en esa persona que actuaba de mal manera, pueda regresar otra vez más a usted por causa de los círculos, porque la palabra del Señor nos prohíbe de andar con los pecadores. Usted se puede nada más juntar si es a causa de Jesús para predicar a lo mejor o para hablarle que usted fue libre. En los demás lo pueden ser. El próximo punto es creer que un cristiano puede tener demonios. Ese es un punto muy importante también, porque hay muchas personas que a lo mejor recibieron a Jesús hace 10, hace 20 años, pero están arrastrando a lo mejor una maldición que no se quebró porque pensaron que en el mismo instante que uno acepta a Jesús, todos los demonios tienen que salir, pero no es así. Porque pueden ser pecados ocultos que usted tuvo, que todavía no se manifestaron, que todavía usted no le pidió perdón. Pero en el momento que usted confiesa todo, a lo mejor después de 20 años usted realiza, a lo mejor después de 20 años usted confiesa lo que le estaba sucediendo en su vida, usted puede ser libre. Porque vemos muchas personas a lo mejor que tienen 30 años en el evangelio, pero usted ve que la actitud no ha cambiado desde el día que se arrepintieron, que todavía sigue la vieja persona. Eso quiere decir que todavía hay espíritus, que todavía la persona no fue libre. Y vamos a estar leyendo nosotros en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así: otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El principal es Jesús.
Si nosotros seguimos a Jesús, automáticamente, cuando nosotros andábamos en tiniebla, la tiniebla se va a convertir en luz. Lo único que nosotros tenemos que hacer y lo que podemos hacer por el momento es andar con Jesús, siguiendo a Jesús, porque ahí la tiniebla no van a poder permanecer, porque el poder de Jesús es demasiado. Y el último punto es no ser contencioso. Santo es el nombre del Señor. Y seguimos con nuestra hermana Delia. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Voy a estar tratando los puntos de cómo mantener la liberación. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, la liberación tenemos que trabajarla a diario. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús nos exhorta en Mateo 12:43, dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, gloria al Señor. Entonces, tenemos que tener, le voy a dar unos puntos. Tenemos que tener santidad. ¿Por qué? Dice la palabra en en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué? También nos exhorta el Señor en Juan 17, cuando él se iba, que hizo la oración a su padre, él le dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que tener paz con todos. Tenemos que ser miembros de una iglesia cristiana donde se predique el evangelio. Amén. Tenemos que, gloria a Dios, saber que Jesucristo es el centro de todo y que tenemos autoridad para hacer liberación a nosotros y para enseñar también a los otros cómo hacer liberación. Tenemos que estar constantes en la oración, también orando con oración de guerra, echando fuera los demonios. Amén. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que ser miembro de una iglesia, eso ya lo dije, gloria al Señor. Tenemos que compartir con los hermanos, tenemos que, gloria al Señor, que tener comunión con los hermanos, tenemos que respetarnos los unos a los otros, tenemos que dejar las malas compañías o amistades, porque son personas que no nos aportan. Tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos envíe personas sabias y sanas. Y lo más importante, mis hermanos, es que si pecamos, tenemos que rápidamente pedir perdón, reconocer ese pecado que hicimos, gloria al Señor, ir a arrepentirnos rápidamente para que el Señor nos pueda ayudar y nos podamos apartar de ese pecado. Entonces, el Señor nos va a ayudar y podemos seguir adelante. ¿Y cómo podemos ser libres? Sabemos que el secreto está en Jesús, que en Jesús está la solución para ser libres. No nos podemos dejar contaminar de otras personas cuando nos invitan, por ejemplo, a una discoteca, a un bar. Por ejemplo, no dejarnos contaminar cuando un hombre viene a provocarnos y que el enemigo nos engañe. Y gloria al Señor. O ver novelas o sentarnos a criticar libremente, liberadamente a otras personas. Así podemos mantener nuestra liberación a diario. Y tenemos también que aprender a hacernos autoliberación. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en un cuerpo pecaminoso, que no somos santos. Dice la palabra que no hay justo, ni siquiera uno. Eso está en Romanos. Amén. Entonces, estas son una de las claves, mis hermanos. Es corta porque también hay muchas cosas que hacer, pero son puntos muy importantes que yo espero que hayan servido y que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Ahora le paso, me parece, con la pastora. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Tremendo. Amén. Gloria a Jesucristo. Vamos a... Tremenda la exposición, hermanos.
Dios sabe por qué, ¿no? Yo había sentido antes que saliera el año que hiciéramos un seminario. Usted, no sé su condición y cómo esté, amén. Pero le voy a decir algo, hermano, desde que iniciamos, cada uno conoce cómo el Espíritu Santo le toca, cómo está en su vida ahora, en este momento. Y desde que yo inicié, yo siento ese fuego del Espíritu, ¿no? Gloria al Señor. Y eso habla de que Dios está aquí. O sea, hasta el último momento no dude, hermano, porque Dios lo va a hacer. Pienso que pasamos con el hermano Vicente, que tiene las oraciones, amén, de renuncia. Y después vamos a comenzar lo que es la liberación, amén. Hermano Vicente. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos, bendiciones, amén, amén. Sí. Amén. Le voy a leer un versículo, Salmos 32, 35, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verde en secuencia de verano. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, vemos allí que dice, mientras callé mis pecados, los huesos se envejecieron, ¿me entienden? Muchas veces, mi hermano, o sea, como no declarar el pecado, ¿me entienden? Declarar el pecado trae sanidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Mire, nosotros, quizás usted nunca haya visto, como digo, una administración a la distancia, pero acuérdese del centurión. Acuérdese de la palabra del centurión que está en Mateo 8, del 5 al 13. El centurión dijo, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Entonces también dice, tan solo di la palabra, ¿me entiende? Usted será sanada, ¿me entiende? Vamos a lanzar la palabra en el nombre de Jesucristo. Usted sí recuerda, por ejemplo, cuando está en Juan 11, 42 al 44, bueno, eso habla de Lázaro cuando resucitó. Jesús lo resucitó, pero Lázaro estaba atado. La iglesia somos los responsables, como dijo Jesús, le dijo, ve y desátalo, ¿me entiende? Es posible que tengamos ataduras espirituales, estamos vivos pero no avanzamos, ¿entiende? Entonces la iglesia, nosotros somos los responsables, como digo, de desatar en el nombre de Jesucristo esas ligaduras, ¿sí? Ahora, mis hermanos, vamos a hacer oraciones de renuncia. Usted allí con su micrófono en silencio, pero es muy importante soltar la palabra. Sí, muy importante, sí. Yo voy a guiarlo, pero es usted y el Señor allí. Miren, también es muy importante, ¿me entiende? Como decíamos al principio, poner su nombre, como digo, en la pantalla, no por mensaje, sino como digo, como se identifica, porque nosotros vamos a estar diciendo en el nombre de Jesucristo, sal digamos, de Elías, sal de Vicente, sal de Jorge, por los nombres que vemos en la pantalla, ¿ya? Ahora, mis hermanos, también es muy importante, como digo, que ponga la cámara, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros por medio de las cámaras estamos viendo la manifestación, ¿sí? Ahora, ¿cómo sale, me entienden? Sale por bostezo, aire son y como aire se va. Sale por bostezo, por eructo, por gritos, ¿me entienden? Pero como digo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, le quitamos el derecho legal, tan solo toca decirle expulsarlo y todo eso se va fuera en el nombre de Jesús.